Estimados videoyentes, hoy vamos a ver una parte del programa Power Civil que se basa en las relaciones paramétricas entre los diferentes elementos y el uso del Civil al cuadrado. Bueno, tenemos la alineación, el alineamiento que habíamos visto en el video tutorial anterior. Vemos que hay una superficie. Recordemos que este programa tiene la habilidad de poder referenciar los elementos como las superficies, los alineamientos, de tal manera que el objeto funciona perfectamente y interactúa con los nuevos elementos del fichero. Entonces, en este caso vemos que efectivamente tenemos referenciada la superficie de GN y los alineamientos que hemos creado. Bueno, en todo caso, vamos a empezar mostrando la potencia que tiene el programa en lo que respecta a la interrelación existente entre los diferentes elementos. Vemos que en la otra ventana tenemos una ventana 3D y una de las primeras cuestiones a observar es que, como en la ventana de la vista 1 tenemos una planta, estamos trabajando en un 2D, y en la ventana 2 tenemos un 3D, resulta que de momento, puesto que no tenemos un perfil longitudinal de este elemento, ese no se muestra en la ventana 3D. Bueno, en todo caso, el ejercicio que vamos a hacer, o los pasos que vamos a hacer hoy, corresponden a una rotonda con 3 carreteras que llegan a él y todos los elementos de borde y conexiones para que efectivamente puedan ver la potencia de Power Civil en la interacción entre elementos. Entonces, vamos a empezar dibujando o generando un borde exterior de una rotonda. Para eso, recuerden que los features, las entidades, se pueden ir definiendo desde esta zona de la aplicación. Si nos vamos a la parte de carreteras, yo podría buscar, por ejemplo, uno que fuese borde de carretera exterior, borde de pavimento exterior de una carretera. Entonces, defino el feature y le digo que ese va a ser el activo. Si ahora me voy al menú de herramientas, estos menús que, como vemos, se pueden ocultar o pueden quedarse fijos, depende un poco del monitor y de las ventanas que tengamos en cada momento, pero vamos a hacer una rotonda por aquí, como comento, y 3 alineaciones que llegan a ella. Entonces, lo primero que haremos será definir una alineación circular. Vemos como en la ventana nos sale ya que la entidad es la entidad activa, puesto que lo teníamos definido aquí, y el nombre pues es RDOPO. Le vamos a poner borde exterior, y lo que nos pide ahora la aplicación es que busquemos un punto para el centro, pues por ejemplo aquí, y un radio, pues por ejemplo 20 metros. 20 metros, y ya tendríamos nuestro borde. Vamos a 20 metros. Y como digo, ya tenemos nuestro borde exterior de la rotonda. Bueno, si nos fijamos, si tocamos cada elemento, recordamos que siempre nos va a salir una ventana
contextual donde se pueden ir dando comandos referente a ese objeto. En este caso tendríamos las propiedades, esto lo utilizaremos después, la opción de abrir un modelo de perfil, el crear un corredor sobre ese elemento, etcétera. O bien en la información del elemento tenemos mucha más información, valga la redundancia, sobre él. Entre otras cosas, pues en la pestaña de general nos dice en qué nivel ha ido a parar ese elemento. Fijémonos que el nivel depende del tipo de entidad, eso está preprogramado. Luego, ¿cuál es el color? Pues por nivel, el tipo de línea por nivel, el peso de la línea, el espesor, el grosor de la línea también por nivel. Nos dice si tiene un template asociado o no. Podríamos aquí definir grados de transparencia. Si le ponemos 90, vemos que el elemento es mucho más transparente. Si le damos a 50, es algo más marcado, y si le damos a 0, pues efectivamente no hay ningún tipo de transparencia. En geometría, pues tenemos punto final, punto inicial, el radio, el ángulo de giro, de barrido, 360, la longitud, todos los elementos característicos de ese elemento. Aquí podríamos cambiarle el feature. En fin, como vemos, el programa nos va dando un montón de datos sobre cada elemento. Regla de círculo, pues por radio, en fin, tendríamos aquí toda una cantidad de datos correspondientes a este arco. Bueno, una vez que hemos hecho ese arco, podríamos ir haciendo los elementos de geometría que van a llegar, las carreteras, los caminos que van a llegar a esa rotonda. Bueno, cambiaríamos, por ejemplo, a Road Center Line, un eje, y pues por no complicar demasiado vamos a hacer líneas entre dos puntos. Pero nos vamos a fijar que aquí están los snap, las referencias a objetos de Power Civil, aquí abajo. Si yo le digo que lo que quiero es localizar el centro el snap de centro, vemos que en cuanto me ubico sobre el elemento, él ya ubica el centro. Le daría aquí clic y vemos que el programa solo ha capturado ese punto. Bueno, pues vamos a tomarlo pues por aquí a cualquier distancia. Vemos que aquí también en el nombre le podríamos poner eje 1, por poner algo, y en todo caso vemos que se le puede ir definiendo tanto la distancia como, vemos aquí, la dirección de la línea, o con el tabulador vemos que aparece estación y offset. Eso que aparece aquí, que aparecen dos tipos de elementos, es porque aquí abajo, que esto lo quiero ver más adelante, aparece lo que se llama el Civil AccuDraw. Si yo desactivo el Civil AccuDraw, vemos que efectivamente ya solamente me sale una ventana. Digo que ya veremos más adelante cuáles son las opciones del Civil AccuDraw. Bueno, pues vamos a dejar por aquí ese eje. Vemos que efectivamente me sale en otro color porque es la entidad, el estilo que el programa da al Road Center Line, y bueno, pues volveríamos a decirle que quiero el centro, pues por aquí el centro, me voy a venir por acá, y por último pues lo mismo, del centro a un punto de por aquí, y pues vamos a abortar ya la selección. Vemos que en este momento tenemos
una nueva entidad, un nuevo eje, que también tiene una información, tiene un nombre, tiene un tipo de entidad, un feature, una geometría, está en una capa, etcétera. Pero la más importante que todo eso es que veamos en la geometría de los puntos cómo el punto de origen, el start point, tiene aquí una regla. Vemos que efectivamente el punto de origen tiene unas coordenadas, la 14.500 o la 14.536 y pico, y 9.426 y tanto, pero está ese punto está asociado al centro de mi elemento. De todas formas, gráficamente vemos que también cuando yo he tocado este elemento me ha salido que efectivamente está ligado al centro. Aquí tenemos exactamente lo mismo y aquí tenemos exactamente lo mismo. De tal manera que si yo en un momento dado toco el centro, vemos cómo efectivamente, ya lo estamos viendo, cómo se me arrastran los otros elementos. Vemos por tanto que efectivamente esta relación es paramétrica e inteligente, es lo que se llama una regla de diseño, y Power Civil es capaz de, como hemos visto, almacenar las reglas de diseño con el que vamos generando todos y cada uno de los elementos de la aplicación. De tal manera que, como vemos, cuando se hace un cambio del tipo que sea, el programa, utilizando esa regla de composición, lo que hace es modificar los elementos. Aquí lo que no modificó obviamente fueron los extremos, porque los extremos quedaban en un punto que es libre, pero que mientras que yo no lo mueva con los pinzamientos correspondientes, va a quedar siempre en la coordenada correspondiente. Sin embargo, como hemos visto, si yo muevo el centro de la rotonda, todos estos orígenes que estaban ligados a él paramétricamente a través del snap de centro se han movido. Bueno, ¿qué más cosas resultan interesantes? Bueno, otra de las cuestiones interesantes, voy a ir ahora a decirle que, por ejemplo, un road edge pavement inside, o sea, un borde de pavimento interior, porque ahora le voy a decir al programa que me genere una curva circular interior paralela con un offset paralela a esta, a una distancia dada. Para eso, dentro de las herramientas de geometría horizontal, nos encontramos con esta herramienta de aquí, que vemos que tiene un triangulito, quiere decir que no es solamente una herramienta, son varias. Si le damos al botón izquierdo y dejamos que aparezcan, vemos que se puede hacer offset simples, de elementos enteros, parciales, una serie de opciones. Bueno, pues si le damos a single offset, vemos que efectivamente la entidad es esta. El nombre le voy a poner borde interior, y el offset, por ejemplo, vamos a decirle 7 metros. De tal manera que localizamos el elemento y vemos que si me muevo hacia acá, hacia adentro, el offset dice que es menos 7, pero si me voy hacia afuera sería de 7. Eso también es porque el programa tiene la lógica de la mayoría de los programas. Vemos que aquí debajo aparece una flechita que indica, cuando he tocado el elemento al que hacer offset, indica el sentido de circulación de ese eje, que él ya predefinió cuando pusimos el arco circular. De tal manera que los valores positivos son a la derecha y los valores negativos son a la izquierda. Por tanto, efectivamente, el borde interior está a la izquierda, a 7 metros, pues entonces menos 7. Tocamos en cualquier punto, le damos al botón izquierdo y vemos cómo nos sigue preguntando. Ahora nos dice que si queremos hacer
una simetría, un error de ese elemento. Le decimos que no y vemos que efectivamente este elemento que acabamos de definir también tiene una inteligencia. Primero, él nos indica que está a 7 metros, pero si nos vamos a la información de elementos, vemos que aquí hay una regla. Nos dice que el método de ejecución o de elaboración de ese borde interior es hacer un offset simple, y ese offset está a menos 7, es decir, a la izquierda, empieza en 0 y acaba en 125, los pKs del perfil original, y tiene esas características. Vemos cómo efectivamente el programa va generando cada cosa donde le compete. Vemos que el nivel está en Road Edge of Pavement Inside, ¿de acuerdo? Bueno, o aplicando la misma herramienta, vamos a hacer los bordes exteriores de los ejes. Vemos que bueno, aquí no le vamos a poner ningún nombre, él va a ir poniendo RDP o I, pues 1, 2, 3, etcétera. Vamos a cambiar el offset a 3,5, una calzada normal de 3,5 metros. Recordemos que estamos haciendo bordes de pavimento en este momento, y le damos al elemento. Vemos que me da igual irme hacia un lado que otro, perdón, esto era menos 3,5 o 3,5. 3,5. Bueno. Bueno, debo tener, es 3,5 metido, vale. Bueno, vemos que efectivamente ya salió la flecha con el indicativo de la dirección del eje. Efectivamente el eje iba en esa dirección cuando yo lo dibujé, y vemos que cuando yo le pongo el offset hacia la derecha el eje, él cambia el signo. A la izquierda es menos 3,5, lo cambia tanto en la ventana esta que aparece asociada al puntero, como en la ventana correspondiente a la orden. Entonces, si dejamos aquí con menos 3,5, ahora sí que me interesa que haya simetría. Entonces le doy a la flecha del menú de teclado, y al decir que sí, efectivamente vemos cómo me ha hecho los dos offset. Bueno, pues repetimos la operación, sí, y de aquí hacia acá, sí, y vamos viendo cómo efectivamente estos elementos también tienen esa inteligencia. Vemos que si aquí en vez de menos 3,5 pusiese menos 5, el programa cambia ese elemento. Si le vuelvo a poner menos 3,5, el programa vuelve a darle 3,5. El programa vuelve a dar ese valor. Pero ahora fijémonos qué pasa si vuelvo a mover el centro de la circunferencia. Vemos que ahora, como todos los elementos están enlazados con una lógica y con una regla parametrizada, vemos cómo efectivamente todo ha cambiado. Entonces vamos viendo cómo Power Civil ha conseguido para sus diseños el concepto de parametrización o de relaciones paramétricas que Autodesk hoy por hoy no ha conseguido. Vemos como efectivamente he cambiado ese centro, pero si ahora hago lo mismo con este punto, vemos como el origen sigue estando ligado al centro, pero todo lo demás se ha movido. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos viendo todos estos conceptos que son bien interesantes. Bueno, ahora la siguiente cuestión sería, bueno, vamos a ver si rematamos estas uniones mediante fillet o mediante acuerdos. Para eso tenemos esta herramienta. Podríamos ver muchas más, con espirales,
con cuñas, etcétera, con elementos de arcos de 3 centros, pero vamos a hacer un enlace con un arco simple, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo la entidad sigue siendo borde exterior de pavimento, pero vemos que aquí nos va a preguntar varias cosas. Primero, los elementos a definir. Fijémonos que yo, al definir esta herramienta, primero toco un elemento, por ejemplo este de aquí, y después toco el segundo elemento. Vemos que ahora me pediría el radio. Yo el radio lo puedo fijar aquí o lo puedo fijar sobre la otra ventana, decirle 20 metros, y bloquear ese radio, y vemos cómo el programa me iría dando todas las posibles soluciones que encuentre de tangente entre esta recta y esta circunferencia en este caso. Si este elemento en vez de ser recto fuese otra circunferencia o un arclotoide o lo que fuese, el programa automáticamente buscaría y encontraría las soluciones. Entonces vemos que me está pidiendo que dé un data point, que toque el botón izquierdo del ratón para verificar o para dar por bueno el radio de 20. Bien, y ahora vemos que me pregunta si quiero recortar o extender las dos, los elementos, ¿qué hago con ellos? Aquí podríamos decir, bueno, pues lo que no me interesa ver es el resto del eje lineal, y recordemos que como he tocado primero la recta y luego la circunferencia, vemos que si yo le doy a las flechas del teclado, aquí pone no me extiendas o no me recortes ninguna, extiéndeme la trasera es la primera que he tocado, o la delantera, que sería la segunda, o ambas. Bueno, pues en este caso voy a ir por la opción de que me extienda o me recorte solo la trasera. Y cuando le dé al botón izquierdo, vemos cómo efectivamente el programa me ha generado este elemento, que yo puedo ahora cambiarle el radio en cualquier momento. Vemos que sigue teniendo el mismo tipo de lógica. Aquí el elemento va diciendo que no tiene transición en la parte de atrás ni en la parte de delante. La regla de recorte o de fillet es que es un radio de 20, y que recorte o extienda solamente el elemento trasero, es decir, el primero que hemos tocado. Vemos que aunque ha desaparecido inicialmente ese elemento, si tocamos la línea, vemos que el elemento realmente existe como tal, solamente que el programa representa solo lo que le interesa o lo que nos interesa a nosotros. De tal forma que efectivamente si yo aquí cambio a 30, vemos como el punto de tangencia se ha venido hacia atrás, y que entonces el único elemento la única parte que visibiliza o da visibilidad de este borde es hasta el punto de tangencia. Volvemos a hacer la prueba sobre estos elementos. Ahora estoy moviendo con el pinzamiento este elemento y vemos cómo se alarga, pero si tomo el punto y lo muevo, me acerco por aquí, hago un zoom, podemos ver cómo efectivamente este elemento ahora tiene una tangente en otro punto y en otro punto, pero sigue manteniendo esa relación geométrica entre elementos. Bueno, pues vamos a seguir cerrando todos estos elementos, pues este con este, vamos a decirle que vale 20 metros y back. Vemos que si ahora vamos haciendo siempre lo mismo, tocando primero el borde de la alineación que llega a la rotonda y el borde exterior de la rotonda en segundo lugar, siempre extenderemos o recortaremos el back. Pues el back, aquí hacemos lo mismo, y aquí, perdón, aquí el primero y el segundo, primero y segundo,
y ya tendríamos, en principio, tendríamos todos y cada uno de los elementos correspondientes a los accesos y las transiciones. Vemos, por ejemplo, que si yo ahora cambiase el radio, esta era 20 y recuerdo que aquí teníamos 7, es decir, el interior será de 13, si yo aquí ahora en vez de 20 le digo que este elemento tiene 15 metros de radio, vemos como todo se ha vuelto a adaptar, ¿de acuerdo? Vemos como en este caso estas dos tangentes se solaparían, pero vemos que efectivamente todo lo demás estaría geométricamente bien definida. Si ahora le digo que en vez de 15 son 25, pues vemos cómo efectivamente todo se adapta. Como veis, el programa en eso tiene muchísimas ventajas, porque cualquier relación de diseño que nosotros empleemos en la ingeniería, que consideremos razonable, pues los radios, etcétera, vemos que cualquier movimiento de la geometría, cualquier variación de la geometría, no implica volver a redibujar todos los elementos, sino que automáticamente el programa lo define. Bueno, entonces vamos a grabar hasta aquí y vamos a ver exactamente lo mismo, pero con respecto a la elevación. Bueno, si os fijáis, efectivamente cada vez que toco en un elemento me sale gráficamente la regla de definición, y como hemos visto en la pestaña o en el apartado de información del elemento, pues una de las cosas que nos aparece obviamente es la regla de definición. En algún sitio de por acá tiene que estar. Vemos que además nos dice de qué elemento depende, depende de otro elemento anteriormente definido, y digo, el programa nos va dando todas y cada una de estas situaciones. Bueno, entonces, como digo, ahora vamos a pasar al tema de la elevación. Si nos fijamos efectivamente en el 3D, puesto que aquí habíamos empezado con una semilla 2D y nos había aparecido un nuevo modelo 3D, porque habíamos relacionado, habíamos hecho una referenciación a un fichero que contenía un elemento tridimensional como es el terreno, pues el programa se vio obligado a hacer un elemento 3D. De hecho, en la vista 3D, recordando un poco también que los niveles y las referencias y todo depende de cuál es la vista o el modelo en el que estemos trabajando. Vemos que en esta vista 2, que estamos trabajando con el modelo 3D, si buscamos la referencia, vemos que efectivamente aquí solamente hay una referencia, que es la referencia a la superficie de GN, y nos ha aparecido el modelo default 3D. Mientras que en la vista 1 las referencias son a ese mismo default 3D que generó, pero en su mismo fichero. Vemos que el fichero se llama alineamientos de GN y este es un 2D, pues aquí aparece la referencia 3D que corresponde a este modelo. Vemos que si ahora toco aquí aparece 3D, y si vuelvo a tocar aquí me aparece 2D. O sea que el programa me va indicando además en cada momento en qué modelos estoy. Bueno, en todo caso, como todos estos elementos no están en el espacio, sino que son la proyección horizontal de ejes y bordes, entonces no me aparecen en el 3D, y no me aparecerán en tanto en cuanto no haga una elevación de los mismos. Bueno, pues voy a empezar, como suele ser habitual en estos casos, haciendo una elevación del borde exterior de la rotonda. Bueno, tocamos el borde exterior de la rotonda y, como dije, en el menú contextual, o en la ventana flotante que aparece, me aparecen una serie de
acciones y de opciones que son las más, digamos, las más típicas que se harían con este elemento que acabamos de tocar, que vuelvo a repetir que es un elemento de geometría horizontal, como vemos aquí. Entonces, lo que voy a decirles es que me cree un modelo de perfil, Open Profile Model. Entonces, toco y el programa me dice, oye, búscame o dime en qué ventana, ven que dice Select or Open View, pues voy a abrir, por ejemplo, la vista 8 y la voy a tocar de tal manera que efectivamente me ha salido ya dibujado el perfil longitudinal del terreno. Vemos cómo el programa me va diciendo cuál es el sentido de giro del mismo y ahora vamos a introducir un perfil longitudinal. Recordemos que como es una rotonda, en este caso, bueno, los perfiles, los modelos de perfil, que no dejan de ser modelos de la aplicación, se pueden, entre otras cosas, variar la deformación de la escala horizontal frente a la vertical. Si nos vamos aquí debajo, donde pone civil, vemos que hay una pestaña que pone exageración. La exageración, si le damos al valor 1, el programa suaviza mucho más la cota. Bueno, lo que comentaba es que por tratarse de una rotonda y en este caso por tener muy poca diferencia de nivel entre los dos extremos y en los puntos intermedios, lo razonable sería definir un eje horizontal. En todo caso, siempre que definamos una cosa que no es horizontal, debemos recordar que el origen y el final deben mantener la misma cota y la misma tangente, puesto que corresponde a un eje cerrado en sí mismo. Bueno, vamos a ver entonces la geometría vertical, que se puede entrar desde aquí o se podría entrar, si amplío esta ventana, desde aquí. Aquí aparecen las herramientas de geometría vertical más habituales. Por ejemplo, el perfil o hacer un perfil entre dos puntos. Bueno, pues vamos a decirle Profile Line Between Points. Bueno, otra cosa interesante es ver cómo aquí aparece una línea vertical, aquí aparece una línea vertical, que son, en este caso, el origen y el final de mi eje circular, pero bueno, dentro del template, bueno, esto que comentaba sobre los templates solamente funciona con los horizontales. Aquí habría que definirle cuál es el que vamos a utilizar para la elevación, pues un Geometric Centerline, y el nombre pues le podemos poner rasante borde exterior. Bueno, en este caso es el eje que yo voy a utilizar como eje replanteo. Yo siempre lo hago así, puesto que el borde exterior siempre tiene más desarrollo que lo que sería el eje típico o físico real y el borde interior. Por eso en general suelo hacerlo así, porque es el que tiene más desarrollo, entonces en el que podemos definir mejor la geometría, pero en todo caso eso ya es una opción personal. Digo que entonces, como la opción ahora que tengo activa es la de generar un perfil entre dos puntos, pues el programa me dice que busque el punto de origen, y el punto de origen vemos que cuando yo me acerco a este borde, digamos, también es susceptible de ser capturado mediante las capturas de snap correspondientes. Entonces yo podría venir acá y ahora vemos que en esta ventana que aparece debajo, que me está pidiendo el punto final, puedo definir la longitud o con la barra, con la flecha del menú, con la flecha del teclado,
puedo definir la pendiente. Si yo le doy 0 y le doy al Enter, lo he bloqueado, vemos que efectivamente la he bloqueado aquí también, y ahora cuando me llegue por aquí a esta referencia, da igual donde toque, vemos que va a tomar esa referencia, y cuando lo suelto, el programa ya me ha definido ese elemento. Si ahora lo toco, vemos que podría cambiar analíticamente los elementos. Vemos como aquí me aparece en el final un icono que me dice que ese punto final está físicamente sujeto al extremo, porque lo he hecho con el snap correspondiente, y en el origen también. Eso es importante porque, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con AutoCAD Civil 3D, si yo, eso lo veremos luego en otros elementos, si yo cambiase la longitud de la circunferencia por cambiar el radio, el perfil lo tendría que volver a generar porque me quedaría de la longitud correspondiente al original. Vamos a ver, sin embargo, que si yo ahora tomo otra vez el eje y le digo que este eje tiene 30 metros, este radio, vemos cómo efectivamente este elemento se ha ido hasta el final, porque sigue buscando el punto final. Vemos que efectivamente, entonces, el programa, si nos vamos a la información, vemos que en los puntos de geometría, los puntos que definen la geometría, tenemos un primer punto que empieza en el 0, 0, y un segundo punto que termina en el 186, 496. Pero lo que es importante es ver que efectivamente aquí aparece que ese elemento tiene una relación, en este caso de snap, con este borde que representa el origen, de tal forma que cuando, como hemos visto, cambio la longitud, el perfil se adapta en función de la regla que tenemos. ¿Y cuál es la regla que tenemos bloqueada? Pues que esto tiene 0% de pendiente, y la longitud, como no la teníamos bloqueada, va desde el origen hasta el final. Bueno, en todo caso, si nos fijamos en la vista 3D, nada ha cambiado, no me ha aparecido por ahí nada correspondiente al elemento 3D. Eso es porque este perfil lo tengo dibujado, pero no es el perfil activo de momento. Vemos que cuando toco por aquí por el borde, me aparecen las propiedades y me aparece esta opción de hacer activo el perfil que estoy tocando. Si efectivamente lo hago, veremos cómo aquí me ha aparecido una línea tridimensional que corresponde a esa elevación o a este elemento que antes estaba proyectado, que ahora tiene una cota que vemos aquí. La podríamos capturar. Vemos que la cota me aparece ahí, la 30796. En el otro extremo la cota habrá de ser la misma, puesto que la pendiente era 0. Y efectivamente, cuando yo toque este elemento, el programa me dice que es un elemento 3D lineal que depende de este arco y que tiene un perfil activo. Y aquí tenemos pues las características. El punto de origen tiene la misma proyección y una elevación de 1560-53, y abajo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo cómo los elementos van definiéndose. Bueno, luego veremos qué es esto de la definición de stroking. Tiene que ver con los puntos, como vemos, los elementos con los que se define este 3D, porque si nos vamos fijando, el programa ahora mismo tiene un elemento tridimensional que ha obtenido a partir de la planta y a partir de las elevaciones que se van generando. Y entonces este elemento en realidad no es
una curva circular, sino que obviamente es una polilínea, que sería una polilínea en AutoCAD Civil 3D o una línea característica. Aquí se llama para estos fines elemento lineal 3D, pero que en todo caso vemos que efectivamente aquí hay una serie de puntos que digamos serían los de la discretización de ese elemento. Entre estos dos puntos lo que tenemos son elementos rectos. Eso se puede ver fácilmente si nos acercamos a la planta lo suficiente, vemos como efectivamente aparecen dos líneas. Por un lado tendríamos el arco y por otro lado tendríamos el elemento 3D, que vuelvo a recordar no está físicamente aquí, como vemos está en la referencia. Si nos fijamos abajo dice que eso está en una capa correspondiente, pero en el fichero, vamos, como una referencia del 3D que tenemos en el lado izquierdo, mientras que aquí no hay tal referencia. Fijémonos entonces que o bien tocando aquí, que volvemos a tocar el elemento 3D, o bien tocando aquí podríamos hacer que eso se adaptase mejor. ¿Con qué? Pues con esto de la definición del stroking. Bueno, vemos que hay para una curva, para elementos lineales y para los perfiles, porque obviamente con los perfiles ocurre lo mismo. Nosotros aquí hemos definido un perfil que es recto, pero cuando definamos perfiles con tangentes y curvas de acuerdo, pues el elemento 3D también se puede ajustar. Bueno, por defecto vienen estos ajustes, pero yo los puedo cambiar. Puedo decirle 0, no os asustéis porque ahora parece que lo he empeorado, porque en realidad lo que le puedo hacer es poner 1 y 1 aquí, y vemos como efectivamente este elemento que aparecía aquí ya se ha ajustado prácticamente a donde debería ir, y vemos que efectivamente aquí esto es mucho más intenso, tiene muchos más elementos para definir el elemento 3D. De tal forma yo podría intentar, bueno, no me va a dejar medir las distancias entre estos elementos, pero en este caso van a ser ya muy pequeños. Bueno, en todo caso digo que ya tenemos el elemento 3D. Bueno, ahora lo típico sería decir, bueno, este borde interior también necesitamos darle una elevación. Lo que pasa que igual que pasaba con relaciones en planta, puedo hacer relaciones en elevación. En general, si hemos optado por un borde exterior a cota constante, a elevación constante, el borde interior también estaría a elevación constante, y esta superficie, la superficie de la calzada, sería la superficie de un tronco de cono, como ya sabemos. Bueno, ahora lo único que deberíamos pensar es qué pendiente le daríamos a esa superficie. Bueno, en general hay dos opciones. Hay gente que prefiere poner el borde interior más abajo, de tal forma que el peralte es el adecuado para la circulación de los vehículos, solamente que entonces las aguas irían por acá y habría que sacarlas, recogerlas y sacarlas por debajo de la calzada por un tubo a donde fuese necesario, por debajo del terraplén o lo que hiciese falta. Bueno, esa es una opción. O la otra opción es decir que, a pesar de que el peralte lógico sería con el borde más bajo, puesto que la curva va hacia afuera, la fuerza centrípeta que experimentan los vehículos, la otra opción, digo, es ponerlo más alto y entonces que el agua desagüe para allá, porque en general la velocidad de circulación dentro de una rotonda es lo suficientemente baja para que no haya problemas de deslizamiento por un peralte mal definido. Entonces, pues la opción sería decirle al programa que esta curva va a tener una elevación que va a ser la que tenga esta, pero con un 2% de pendiente. Bueno,
Para eso hay una serie de herramientas por aquí, en concreto esta que vemos que se llama perfil por pendiente desde un elemento. Eso es lo que en AutoCAD Civil 3D se puede hacer con las líneas características. ¿De acuerdo? Entonces, si yo toco esta herramienta, vemos que me dice localiza primer elemento para generar perfil. Bueno, pues el borde interior. Me está diciendo que localice los siguientes. Como no hay siguientes, le daría el botón derecho y ahora localizar el elemento de referencia. Vemos que aquí ha aparecido una especie de radiación de elementos. Eso quiere decir que cada uno de estos puntos que yo tenía aquí van a generar una cota en el elemento de dentro, pero radiando en este caso hacia el punto central. Y entonces lo que me pide, vemos, es la pendiente. Bueno, si yo le digo 2, quiere decir que le estoy dando efectivamente un valor más alto al borde interior, porque voy a lanzar una pendiente de 2%, es decir, voy a incrementar 2 metros la altura por cada 100 metros de desarrollo de estos elementos. Recordad que como tenía 7 metros, lo que va a haber ahí es un borde que estará 14 centímetros por encima. Bueno, toco el botón izquierdo y ahora me dice, selecciona los puntos, pues todos los puntos. ¿Quieres ajustar el perfil? No quiero ajustarlo a nada. ¿Quieres hacer un offset vertical? No quiero un offset vertical. Y vemos cómo automáticamente me ha aparecido otra vez el elemento 3D correspondiente, con la diferencia que en este caso vemos que la regla de definición de este elemento correspondería a esa relación que acabamos de ver. Si tocamos aquí abajo al arco borde interior, vemos que efectivamente tenemos una geometría, tenemos una entidad, tenemos una geometría horizontal, tenemos el perfil por proyección. Como vemos, aquí es donde está definido cómo hemos generado el perfil, con una pendiente del 2%, con un offset vertical de 0, podríamos incluso, como veis, haberle dado 0% y entonces el offset vertical 0,14, haríamos lo mismo, no ajustamos el perfil a nada y todos los puntos que tengamos son los que teníamos originalmente, son los que hemos proyectado. En el Stroking Definition pues tenemos lo mismo, le damos aquí a 0, le damos aquí a 0 originalmente y ahora un valor 1, este es, digamos, es el valor mínimo que se le puede dar porque el 0 no lo entiende bien. Y si nos acercamos ahora veríamos que ambas líneas, la del 3D, esta que tenemos aquí, que obviamente está proyectada por estar referenciada, y el arco de la planta ya prácticamente coinciden en todos los puntos. Vemos que intensidad de elementos tenemos para definir. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que de qué manera tan cómoda el programa va parametrizando todo. Vuelvo a repetir, si ahora aquí en vez de 30 metros le digo que estos son 25 metros y nos fijamos en la ventana de la izquierda correspondiente al 3D, doy al Enter y vemos cómo esto también se ha adaptado, obviamente, igual que el resto de los elementos. ¿De acuerdo? Si quisiéramos ver el perfil longitudinal, por ejemplo, en otra ventana, pues nos iríamos a tocar en la planta. Vemos que puedo abrir un modelo de perfil. Me dicen qué ventana, por ejemplo, en la 7. Y vemos que efectivamente aquí está definido ya el perfil. Veis que es un perfil, tiene perfil activo, pero no puedo hacer nada más que cambiar. Veis que aquí me aparecen la información de ese elemento que he seleccionado y que efectivamente la pendiente es del 2%. Si le pusiese otra pendiente, pues efectivamente las cotas irían cambiando. Pero fijaos que aquí no se le puede cambiar nada, puesto que este elemento
Este elemento no tiene offset ni tiene más reglas de pendiente ni de longitud que las que corresponde a haberse definido a partir de este elemento de aquí. Fijaos que aquí también aparentemente esto está muy alejado mucho más que esto. Eso es no es real, puesto que esta vista de perfil está exagerada 10 veces. Si le doy otra vez al 1, vemos como efectivamente pues, no había tal exageración, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, veis que en general tenemos aquí también la geometría y la geometría, ¿de acuerdo? Bueno, entonces prosigamos con estas referencias. Ahora lo lógico sería definir las cotas de estos ejes, ¿no? Eso sería lo que ahora deberíamos de hacer. Lo que ocurre que es que este eje, que tendrá un desarrollo, el que sea, en función de lo que me pida el terreno, al menos tiene que tener en este punto la cota correspondiente al borde interior y en este punto la cota correspondiente al borde exterior. Bueno, vamos a ver que entonces hay una herramienta para solicitar esos puntos. Si yo me vengo a este eje o al que hice antes y le digo que me abra una vista de perfil, voy a quitarle la QDraw, voy al 8, vemos que en el 8 seguía estando el que tenía anteriormente, cuando doy a Select o Open View, y vemos que este es el eje. Bueno, veis que el AQDraw se pone él automáticamente, aquí hay una serie de opciones, settings, y aquí vemos que dice que autoload, es decir que él solamente se cargue. Entonces le voy a decir que no quiero esa opción y ahora en principio no se volverá a cargar cada vez que toque en un elemento para hacer cualquier cosa. Bueno, como decía, ahora lo que me interesa es saber en el perfil que acabo de definir, voy a decir también que me haga exageración de 1, digo que ahora me interesa que el programa me dé en este perfil la intersección con esos dos ejes. Para eso la herramienta es esta que aparece aquí, Profile Intersection Point, punto de intersección de perfil. Bueno, le doy, lo que me dice es que localiza el elemento para mostrar la intersección, pues el borde, y ahora elementos con los cuales intersecta. Pues tendría este de aquí, vemos que ha aparecido aquí un punto, que es esa intersección, y este de aquí ha aparecido otro punto. Bueno, ya no queremos esa herramienta, y si ahora maximizamos nuestro perfil, vemos como efectivamente este punto, cuando yo me acerco aquí, ya tiene una lógica, o sea, ese punto es el punto del borde interior, está en la estación del eje 18, recordad, eso tiene que ver con esto que estábamos hablando antes, con los radios que teníamos. Este radio era 25, este anchura era 7, pues efectivamente, como esto partía del 0 el eje, ese punto está en el 18. Pues efectivamente, ese punto está en el 18. Y este punto está en el 25. Bueno, pues ya está. Con eso, yo ahora lo que haría sería una recta que al menos pase por aquí, subiría a donde fuese, pero en cualquier momento podría hacer un vértice y una recta que se adaptase más al terreno. Bueno, en todo caso iríamos, como siempre, Profile Line Between Points, línea de perfil entre puntos. Vemos que ahora cuando yo me acerque aquí, cuando me he acercado ahí y ha salido esa ventana, cuando le doy el clic izquierdo, ya he ligado ese elemento a ese punto, y aquí hago exactamente lo mismo, esperar a que
me salga, y efectivamente vemos que cuando yo toque este elemento, vemos que los puntos de geometría están fijados a esos puntos. Este icono y este icono, que es el mismo que aparece aquí, que pone origen, significa que efectivamente eso está ligado a dos puntos de intersección, de tal manera que, vuelvo a repetir, aunque esto os parezca ahora un poco excesivo, que lo repita tantas veces, si yo ahora en vez de 25 le pongo 20, recordad que entonces el borde interior está a 7, estaría a 13, vemos cómo el alzado también ha cambiado. Vemos cómo efectivamente ese punto de origen ahora está en 13 y el punto final en 20. Veis que tiene 7 metros y menos 2% de pendiente, en el sentido de avance, que es hacia allá, puesto que efectivamente el borde interior estaba un 2% por encima. Entonces vais viendo en realidad la parametrización que tiene el programa. Veis que si me acerco aquí me da el pk y la cota 15.605, fijaos, 7 por 2, 14, o sea que el otro tiene que estar a 745. Pues vamos a ver si somos capaces de sacarlo. ¿Veis? 15, 7, 4, 5 y en 13. ¿Veis cómo efectivamente el programa va generándolo todo? Bueno, ahora tendríamos la opción de hacer un eje con el 2% continuo, pero fijaos que no deberíamos arrastrar esto, porque queremos que ese punto esté fijado y ligado al resto. Entonces vamos a ver que yo puedo decirle línea de perfil entre dos puntos, buscar efectivamente el punto final, es que estaría tocando el punto final, y esto lo sé, veis que cuando vengo por aquí él me dice cuál es el punto, el snap interesante que ando buscando, y cuando me acerco al punto final se me regruesa el eje. Tocaría aquí, y ahora lo que tengo que hacer es decirle que la pendiente es el menos 2%, ¿hasta dónde? Pues hasta el final, obviamente, que lo capturo tocando este borde. De tal manera que fijaos que ahora efectivamente el origen está ligado al punto final, que era el punto de intersección que ya teníamos, y este punto está ligado al borde del eje. De tal manera que fijaos que si yo ahora, vamos a ver si lo vemos bien, si yo ahora toco en la planta el punto final y lo alargo un poco, veis como en la ventana del perfil va apareciendo cómo se va alargando y van apareciendo el resto de las opciones, con lo cual efectivamente esto automatiza totalmente el diseño. Vemos que esto sigue teniendo el menos 2% porque este punto estaba ligado a este y este estaba ligado al anterior. Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que yo necesitaría? Obviamente yo ahora necesitaría un perfil único. Bueno, pues hay una opción aquí que es la de crear un perfil complejo por elementos, o sea, utilizando varios elementos. Toco aquí, vemos que la opción es que el método sea manual o automático. El nombre ya sería rasante, no sé cuál es ese eje, pero vamos a suponer que es el eje 1, y el template del elemento que sea efectivamente Row Centerline. Entonces me dice, localiza el primer elemento. Pues localizo el primer elemento, que es el que había definido por la intersección con las circunferencias. Y vemos que, como es automático, con el gap, con el hueco máximo de 0.01, aquí no hay ni siquiera ese hueco porque es el mismo, había empezado este elemento a partir del anterior, acepto el complejo, y vemos como efectivamente ahora este es un único eje. Veis que tiene 82 metros, o un único perfil, 82 y pico metros
menos 2%, pero que sigue manteniendo las condiciones que yo le había exigido. Es decir, siempre este eje va a tener que pasar por este punto, por la intersección, y en este punto también por la intersección. Eso es lo que asegura la integridad de todo el diseño. Si yo ahora cambiase otra vez los radios y, por tanto, los puntos de intersección con respecto al eje original, pues todo se adaptaría automáticamente. Y ahora lo único que me queda es decirle que este es el perfil activo, ¿no? Intento tocar por un lado, me aparece por aquí y vemos que ya se ha creado el perfil activo, que, como vuelvo a decir, es un 3D, en este caso recto, con lo cual no hace falta hacer ninguna opción de stroking, pues no tiene curvas, pero que en todo caso vemos que estos elementos concuerdan en la correspondiente cota. Y obviamente, vamos a verlo, vemos que si yo ahora tomase este elemento de aquí, en el que definí pendiente del 2%, si ahora le dijese menos 2, vemos como efectivamente aquí me ha aparecido el quiebro correspondiente, porque este punto y este punto han de ser fijos, ya el resto pues sigue estando con la lógica que le habíamos dado. Yo podría ahora decirle que este es 2 o ponerle un acuerdo vertical o lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces veis cómo efectivamente el programa en eso es formidable, puesto que hace que todo esté interrelacionado. Bueno, le voy a volver a decir que el 2%, y automáticamente me ha vuelto a recalcular el correspondiente perfil. Ya tenemos el menos 2 y la continuación con menos 2, ¿vale? Bueno, ahora ya puedo cerrar esta ventana y, bueno, pues obviamente haría lo mismo, voy a hacer lo mismo en estos dos ejes. Voy a tocar esta orden, intersección de puntos de intersección de perfiles. Este es el elemento sobre el que quiero una intersección, este es el que corta, este es el que corta, ninguno más. Y ahora, si le digo al programa que me muestre el perfil longitudinal, por ejemplo la ventana 7, vemos cómo efectivamente me ha dibujado esos dos puntos. Bueno, podría volver a poner esto en 1, exageración 1, para que no me lo dé tan deformado el perfil, y vemos que efectivamente ya tenemos un perfil. Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho. Me vengo aquí, el nombre será rasante lo que sea, eje 2, si este fuese el eje 2, y vemos que cuando me vengo acá y me sale la referencia punto borde interior, hago clic, ya lo he capturado. Cuando me vengo acá hago lo mismo, ya lo he capturado, y volvería a hacer exactamente lo mismo. En este caso voy a hacer una pequeña variante porque quiero que veáis cómo se hace un acuerdo vertical. Hay veces, o muchas veces, que obviamente nosotros partimos aquí con un 2% hacia abajo. Imaginaos que esta superficie del terreno no estuviese tan así, que bajase mucho o subiese, que yo quisiese acomodar el perfil longitudinal mejor a esta superficie. En este caso no es demasiado importante, pero podría hacerlo. Bueno, en general lo que sí que es cierto es que, como este es el borde exterior, si yo hago eso, lo ideal sería continuar con este 2% hasta buscar un vértice y
luego ya dar el cambio de pendiente. Esa técnica se puede hacer de muchas maneras, pero yo lo que suelo hacer es decir, bueno, pues si por ejemplo quiero un acuerdo de 30 metros como mínimo en ese vértice, el vértice tendría que estar a 15 metros, con lo cual, sabiendo que la pendiente es del 2%, pues veis que me vendría a ese punto. Bueno, y ahora la longitud serían 15, le doy al Enter y ya he bloqueado la longitud. Fijaos que ahora el único parámetro libre que tengo es la pendiente, porque la longitud ya la tengo bloqueada, y podría bloquear la pendiente en -2 también. Y fijaos que entonces, al darle a Enter, eso ya tiene también la lógica que tenía antes. Este punto va a ser el vértice. Realmente esta alineación la he puesto para tener un punto donde empezar la otra alineación y hacer el vértice, porque luego en realidad voy a hacer un acuerdo de 30 metros entre el original, entre el inicial y el que saque por aquí, ¿no? Entonces me vendría acá, tomo este punto que va a ser el vértice. Fijaos que ahora yo podría pues venirme donde quisiera. Fijaos que ahí tendría una pendiente del 10%, a lo mejor excesiva. Entonces, bueno, pues en vez de fijar la longitud, voy a fijar la pendiente a lo mejor en -8%. Veis que efectivamente ahora ya da igual. Veis que la pendiente está fijada, el otro parámetro libre es la longitud, pero si me vengo al punto que referencia el punto final, o la línea que referencia el punto final, cuando yo dé clic, resultará que efectivamente esta parte de aquí y parte de aquí. Y yo ahora puedo borrar esta intermedia, porque lo que voy a hacer con esta herramienta parábola entre elementos va a ser efectivamente hacer una parábola. Dice, toca primer elemento, pues este de acá. Toca segundo elemento, este de acá. Fijaos que ahora el parámetro que tengo es la longitud. La longitud tenía que ser 30, porque el vértice lo puse a 15. Vemos que ahí tendría dos soluciones posibles. La una por debajo y la 2 por encima. Bueno, pues le doy a la una y ahora me dice, ¿quieres recortar y extender? En este caso ambos. Y fijaos cómo efectivamente este llega hasta aquí. Esta es la parábola de 30 con un valor de KV de 5 con la variación angular que tenemos aquí, y aquí el eje final. Fijaos que la variación angular efectivamente pasamos de -2 a -8, son un 6%, pues efectivamente con 30 metros tendríamos, bueno, este 5 sería 5 por 5 por 6, 30, ¿no? 2 a 8 van 6, por 5, 30. Bueno, en todo caso tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, generar un perfil complejo por elementos. Entonces, automático, el gap 1, rasante 2, y dice localizar el primer elemento. Vemos que se ha activado todo, se ha encontrado que efectivamente todos esos elementos tienen continuidad con un hueco inferior a 0.01, a 1 centímetro, aceptamos complejo y vemos cómo efectivamente ahora este elemento tiene la lógica con la que lo habíamos diseñado. Ha de pasar inexorablemente por estos dos puntos, que son las intersecciones que tiene ese eje con las dos curvas que representan los bordes de la rotonda. Aquí hay un KV de 30 metros y aquí tenemos la salida del KV de la parábola con -8, con una longitud en este caso desde ese punto que es el vértice hasta ahí de 46, ¿de acuerdo? Entonces lo único que me quedaría ahora por hacer es decirle, para que quede aquí, que efectivamente este es el perfil activo. Pues al tocar vemos como efectivamente ya ha aparecido aquí el perfil activo.
Bueno, y vamos a hacer ya por último lo mismo con el tercer eje. Intersección de perfil, este es el que quiero, estos dos son las intersecciones que busco. Ahora le digo que me muestre un perfil longitudinal, por ejemplo en esta misma ventana, tengo ahí ya los puntos que he buscado, y ya pues exactamente lo mismo, perfil, desde el borde interior hasta ese borde de ahí, y ahora un perfil desde ese borde con el menos 2%, recordad, porque estoy cortando siempre esa superficie cónica mediante una generatriz, porque el eje es una recta que pasa por el centro, y me vendría pues al punto final, y por último perfil por complejo. El primer elemento es este aquí, eso sería la rasante 3, y le daría a aceptar el complejo, ¿vale? Vale, pues ya tendríamos mi último elemento, y ahora tengo que decirle que es el perfil activo. Entonces ya tenemos los ejes. Vemos que tenemos efectivamente los ejes que pasan por los puntos de intersección, y que si moviésemos cualquier elemento, como ya hemos visto, todo se va a actualizar. Vengo aquí y muevo este elemento, vemos que enlazado, en el 3D ya se me va actualizando. Bueno, ahora deberíamos tomar la referencia de los bordes. Bueno, una opción sería efectivamente intentar que este borde pasase por este punto. No tiene ningún objeto, porque este borde en general estará con el bombeo que requiera con respecto a este eje, y este de aquí también, y luego remataremos estos elementos, ya veremos con qué herramienta, que también lo hace automáticamente. Entonces la opción es la misma, perfil por pendiente desde un elemento. ¿Qué pendiente le vamos a dar? Ahora ya sí, menos 2%, y ahora lo que me pide es que localice el primer elemento al perfil, este de aquí, el segundo, porque como en los dos voy a poner el menos 2% con respecto al eje, puedo tocar los dos, ya no quiero ninguno más. Veamos que dice referencia de elemento, veis que la radiación es hacia los dos lados, la pendiente efectivamente menos 2, todos los puntos, ningún ajuste de perfil, vertical offset 0, y vemos como ya me han aparecido estos elementos. Y además lo interesante es que este elemento 3D que ha aparecido aquí tiene la longitud que corresponde a la planta hasta donde fue cortada. Fijaos que si yo cambio otra vez el radio a 30, en este caso el desarrollo, la tangente se va a venir más hacia adelante, y en la elevación se ha visto el elemento se viene, se recorta o tiene menos longitud, puesto que aquí tenemos los 30 centímetros. Fijaos, perdón, los 30 metros. Fijaos que efectivamente esto tiene perfil. Si yo vengo aquí y le doy a la ventana 8, veis como efectivamente ahí tengo un perfil que además tiene forma parabólica, porque desde aquí, desde este punto, le habíamos hecho una forma parabólica, pero vemos que efectivamente este elemento no se puede tocar, la pendiente es menos 2%, ¿de acuerdo? O sea, no tiene ninguna referencia, no tiene pinzamientos, porque es un elemento calculado a partir del que teníamos. Bueno, pues veis que fácil va siendo todo esto, y qué cómodo, no hay que calcular nada, el programa calcula por nosotros, que es lo que tiene que hacer cualquier programa que se precie de diseño. Lo mismo, perfil por pendiente desde un elemento, este y este, con esta referencia, menos 2%, todos los puntos. Vemos que efectivamente ya ha aparecido por ahí,
y ahora lo mismo, con esta referencia de aquí, y vemos que efectivamente ya tenemos los elementos 3D definidos. Y lo único que queda son estos chaflanes, estos remates. Bueno, para hacer esto automáticamente también hay una herramienta que es esta de aquí, perfil rápido de transición. O sea, siempre que tengamos un elemento que conexione otros dos que tienen elevación, el programa va a calcular por nosotros automáticamente la elevación. También lo podríamos hacer nosotros manualmente. ¿Cómo? Pues diciendo que nos dé el programa las cotas de estos dos puntos. Claro, en general, cuando yo tengo esto parte de aquí de una tangente y esto tiene una determinada inclinación. Entonces, en general, es bueno que en los extremos de estos puntos mantengamos no solamente la condición de cota y hacer una conexión recta, sino también las de tangencia, con lo cual habría que definir los correspondientes KVs. Bueno, pues eso lo hace también el programa por nosotros, como os digo, con esta herramienta. Entonces, ahora nos dice, ¿cuál es el método de transición? Y hay obviamente dos, o parabólico o lineal. El parabólico va a mantener cota y pendientes en los extremos, el lineal solamente las cotas. Bueno, pues parabólico, y me dice, define qué elemento. Bueno, pues este de aquí, y vemos como aquí ya me ha aparecido el correspondiente encaje. Método de transición parabólica, este de aquí, veis cómo van apareciendo todos y cada uno de los elementos. Parabólico, efectivamente, parabólico, parabólico y por último parabólico. Bueno, ya vemos que el programa ha hecho todas esas conexiones. Fijaos que aquí sí que convendría, puesto que estos son elementos curvos, que cambiásemos esto en aras, como digo, de la precisión del modelamiento. ¿De acuerdo? Pero, bueno, en todo caso, las diferencias en general son bastante pequeñas. Entonces, 0.1, bueno, y eso deberíamos hacerlo con todos y cada uno de estos enlaces que hemos ido haciendo. Bueno, fijaos que en todo caso vamos a ver qué es este enlace que ha hecho el programa. Fijaos que si yo ahora le digo que me muestre un perfil de ese elemento que está calculado, vemos que efectivamente este perfil es parabólico, porque aquí tenía veis que el sentido de avance es este, entonces aquí ha nacido con la cota que tenía esta línea y con la pendiente obligada por el offset que hicimos al eje, pues nace con una dirección y va inclinándose, y aquí muere en cero con la cota que corresponde, debería morir en cero con la cota que corresponde a la rotonda en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso vais viendo cómo efectivamente el programa hace todas estas cosas por nosotros, con lo cual pues no deja ser, vuelvo a repetir, una ventaja a la hora de diseñar y sobre todo a la hora de asegurar la continuidad de nuestros diseños, porque efectivamente fijaos que esto tiene la solución que corresponde para el radio que tiene, pero efectivamente si vuelvo a cambiar los radios, le pongo un radio 50, por decir algo, veis cómo el programa lo ha adaptado todo, o sea, él ya se ha encargado de buscar. Fijaos que además aquí hace contracurva, se ve que ya no podía con esta pendiente y con esta pendiente poner solo un elemento. Bueno, en todo caso veis que el programa lo va actualizando todo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que acabamos de ver es una de las potencialidades en las que se basa Power Civil. Si os fijáis, aunque esta es una serie de vídeos
para comparar Power Civil con AutoCAD Civil 3D. En AutoCAD Civil 3D no hay posibilidad de hacer nada de esto, por eso no hay comparación posible. AutoCAD en sus alineamientos no ha conseguido ningún tipo de parametrización ni de relaciones paramétricas como para poder hacer una comparativa. Simplemente no hay comparación porque no hay solución. Fijaos que ahora muevo y como todo esto se ha adaptado a lo que le estoy exigiendo con las condiciones de diseño, que eso es importante, es el diseñador el que va definiendo todo esto. Y fijaos, por ejemplo, que de eso no he comentado nada, aquí he ido generando perfiles longitudinales y no he tenido que hacer todo lo que se tiene que hacer en AutoCAD Civil 3D, de primero definir una vista de perfil, que es un objeto que va al prospector, y dentro de la vista de perfil la correspondiente rasante. Con lo cual sabéis que eso va generando cada vez en AutoCAD Civil 3D más y más y más y más información, que hace que los ficheros pesen, porque incluso la representación del perfil es un objeto más de AutoCAD Civil 3D. Aquí no, aquí veis que la representación del perfil no es nada, o sea, el perfil está definido analíticamente. Yo en cualquier momento puedo decirle al programa que quiero ver cualquier tipo de perfil, pues esté aquí en cualquier ventana, en la 5 por ejemplo, y ahí lo tendría con sus características, sus propiedades, etcétera, pero eso no es un objeto, ¿de acuerdo? O sea, no pesa en el prospecto. Fijaos que el Project Explorer, que no sé si os he comentado en los vídeos precedentes, que es el equivalente al prospector de AutoCAD Civil 3D, veis que en Civil Model tenemos los elementos que están en el fichero actual, y fijaos como efectivamente modelos de terreno no hay, porque el modelo de terreno está en una referencia de superficie, pero sí tenemos los elementos lineales, todos los que hemos ido creando por aquí. Cada uno de ellos corresponde a un determinado eje, ¿de acuerdo? Entonces vais viendo cómo se van gestionando todos estos elementos. Bueno, para finalizar el video tutorial de hoy, quiero mostraros el tema del AcuDraw. Bueno, el AcuDraw es una herramienta que tiene AutoCAD Civil 3D para hacer paramétrico también, o para la ayuda en la definición de algunos de los elementos. Fijaos que aquí, al mover este elemento, ha quedado ahí un resto, porque vamos a ver por qué. Transición parabólica, extendido, back transición ninguna, filler rule. Y back. Ahora, bueno. Bien, prosigamos. Entonces digo que vamos a ver qué es esto del AcuDraw. Bueno, en todo caso, si damos aquí que es para definir los accesos directos al AcuDraw, podríamos abrirlo como una caja de herramientas. Eso pasa con cualquiera de las órdenes del programa. Vemos que podemos rotar el compás hacia el norte, lo podemos rotar con respecto a la vista, lo podemos rotar con respecto a una base. Bueno, se puede ir rotando el compás como queramos. Si vamos a los settings del Civil AcuDraw, vemos que aquí hay una serie de operaciones. El autoload lo había quitado para que cada vez que haga una orden no me aparezca. Tenemos
las opciones de definir cómo se va a mostrar, y esto de favoritos, que es bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, los favoritos vemos que tiene que ver con lo que se muestra aquí abajo. Entonces, dentro de todos estos elementos vemos que yo puedo darle un nombre, digamos, a la orden, en este caso distancia y dirección, y entonces lo que va diciendo aquí el programa es qué es lo que queremos. Fijaos que distancia y dirección sería proponer un punto con respecto a un punto dado, a una distancia y a una dirección dada. Por eso pone que el origen ha de ser común. Fijaos que aquí hay distancia, dirección, pero libre, entonces no hay un origen común. Distancia, distancia entre dos puntos, no hay un origen común. X, Y, hay un origen común, o sea, yo pondría a partir de un punto una X y una Y, incrementos de X, estación y desplazamiento, delta de estación y desplazamiento, pero podría definir más elementos. Fijaos que aquí aparecen otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces yo podría, por ejemplo, uno que puede resultar interesante es hacer offset, o sea, que haya intersección entre dos elementos. Pues yo le diría aquí añadir, le diría offset, o si queréis en castellano podría poner, bueno, ahora se me ha olvidado en castellano cómo es. Offset es desplazamiento, no, bueno, sí, sería desplazamiento. Bueno, desplazamiento guión desplazamiento. Vale, y entonces aquí pondría desplazamiento por un lado y desplazamiento por otro, y origen común no. Entonces veis cómo aquí me ha aparecido un icono que me ha aparecido también en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Voy a poner el AcuDraw por otra zona para que no se superponga este elemento, pero veis que este es el desplazamiento. Entonces, ¿para qué puede resultar esto interesante? Fijaos, yo ahora puedo decir que quiero que el programa me pinte un eje. Me vendría aquí, por ejemplo, Row Center Line, y le digo, oye, geometría horizontal, quiero un eje. Bien, pero ¿cómo quieres el eje? Pues aquí, desplazamiento. Fijaos que me dice que le dé un punto de inicio. Entonces, si yo le pongo O, le doy a la tecla O, veis que me dice, selecciona una referencia. Pues, por ejemplo, esta referencia de aquí. ¿Veis cómo? Según me voy moviendo, a derecha positivo, a izquierda negativo, estaría diciéndole que el punto que busco tiene que estar a una distancia de esa alineación. Por ejemplo, voy a decirle 8 metros. Pues ya está. Bien, ahora me pediría el offset del segundo elemento. Veis que ahora ha aparecido ahí una marca que me indica que efectivamente, lo haga como lo haga, el punto de origen de ese nuevo eje tiene que pasar por ahí. ¿Veis cómo efectivamente tiene que pasar por ahí? Porque es el offset correspondiente. Si le vuelvo a dar a O, ahora, por ejemplo, que sea con respecto a este de aquí. ¿De acuerdo? Y con respecto a ese de ahí, fijaos que estando por aquí no me permite mucha variación, pero si me vengo por aquí, veis que el offset va cambiando de valor. Ahí estaría a 36 metros, si me vengo
por este otro lado no hay solución porque no habría intersección entre esos dos desplazamientos, ¿vale? Entonces, si me voy al offset ese, por ejemplo, le digo 40, enter, y ahora ya fijaos que el punto de solución es ese. Entonces, cuando le dé al botón izquierdo, de ahí nacerá ese elemento de ahí. Fijaos que ahora siguen pidiéndome lo mismo, tengo un offset puesto por aquí. Por ejemplo, fijaos, voy a decirle que ahora quiero el punto que me lo dé con respecto a una estación, a un punto, a un PK de una alineación y un offset a esa alineación, ¿vale? Entonces fijaos que lo mismo, dice station, si le doy a O me pide una referencia. Pues imaginaos que la referencia que le dé es, perdón, o por ejemplo, selecciona la referencia, pues este borde exterior. Fijaos como efectivamente ahora la solución tiene que estar ahí a un determinado offset. ¿Veis que dice qué offset quieres? Pues voy a decirle, por ejemplo, que a 20 metros. Bueno, y la estación, fijaos que a 20 metros ahora me dice que PK, ¿no? Era Station Offset, ¿no? Pues por ejemplo, el PK, por decir algo, el PK 101 metros. Bueno, pues ahí está la solución. Veis cómo efectivamente cuando toque este elemento me dice, ah, espera, este elemento, el origen, está a 8 metros de esta alineación y a 40 metros de esta de aquí. Y este de aquí está a 20 metros del PK o de la estación 101. ¿Veis entonces qué interesante resulta esto? Puesto que aquí tengo las reglas y todo lo demás. Todo esto luego obviamente lo puedo cambiar aquí de forma analítica, pero no hace falta que os diga que si yo, fijaos que empecé con el borde exterior y todo lo demás lo he ido relacionando. Si yo muevo este punto, a ver, si muevo ese punto, veis que tarda un poco porque tiene que recalcular, pero veis cómo todo lo demás no ha cambiado. Lo ha cambiado aquí, este elemento sigue cumpliendo con esas condiciones de contorno y cuando me voy a la vista 2, pues efectivamente todo lo que haya tenido que cambiar aquí ha cambiado. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy yo creo que es suficiente. Hemos visto cómo efectivamente Power Civil ha conseguido, lo hemos visto con una demostración bastante típica, una rotonda, cómo Power Civil, ha conseguido generar la parametrización de todos los elementos, tanto en sus relaciones en la planta como en sus relaciones en elevación y como las relaciones de un elemento con cualquier otro a través de el AcuDraw, que hemos visto es incluso configurable. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado, espero que os sirva para ir cada vez más introduciéndoos en la filosofía de Power Civil y os emplazo a un nuevo video tutorial. Muchas gracias.